César Torres es un experto en temas financieros y sobre todo de asesoramiento a los usuarios de banca en problemas pues como las cláusulas suelos, que es el que nos ocupa hoy aquí. Además ha fundado una asociación de ayuda al consumidor, RAID, ¿no?, que tiene desplegado sus servicios en toda la provincia, y hoy le ha traído aquí a Barbastro, al ayuntamiento, Cambiar Barbastro, el grupo Cambiar Barbastro, para hablar de las cláusulas suelo. Están muy de actualidad por la sentencia del Tribunal Europeo, que ha dicho que los consumidores deben de recibir el pago extra que realizaron a la banca. Entonces, la primera pregunta, y muy concreta, César, ¿cuándo van a poder recibirlas? Según el mecanismo de Real Decreto Ley que se debería publicar hoy día, lo primero que tienen que hacer los consumidores, lo primero es saber exactamente qué cantidad les tiene que devolver el banco. Porque el banco tiene, según el Real Decreto Ley, 3 posibilidades. O les puede devolver el dinero, que es lo que menos le gusta al banco, o les puede ofrecer una mejora en las condiciones hipotecarias, o les puede proponer un producto financiero, y con la historia de las preferentes yo casi preferiría no tentar esa posibilidad. Nos podemos quedar entonces que el banco nos tiene que devolver, por la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, la totalidad de la cláusula suelo. Entonces tenemos que saber cuánto nos va a devolver, y nos tiene que devolver además los intereses de demora de ese dinero desde la fecha que firmamos el contrato, que a lo mejor fue en 2002, 2007, 2009. Entonces es muy importante que las asociaciones de consumidores o cualquier profesional pueda colaborar en el hecho de fijar con claridad cuáles son las cantidades, porque me cuesta pensar que el banco, que durante mucho tiempo nos ha estado escamoteando cobrarnos lo correcto, ahora nos vaya a decir correctamente cuánto nos va a devolver. Dices que por la sentencia tiene que devolver todo, pero parece que no va a ser así, porque el decreto aprobado por el Gobierno esta semana, por el Partido Popular y la abstención del PSOE, decía que no está obligado a devolver todo el banco. Nosotros entendemos que hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que habla de retroactividad total y que declara nula la cláusula suelo, bajo determinados supuestos, por supuesto, pero sobre esas 2 sentencias que son de obligado cumplimiento para todos los juzgados del país, nosotros entendemos que por eso se debe calcular exactamente cuánto nos debe el banco, presentarle una reclamación con esta cantidad, y si no es aceptado esto, entonces tendremos que pensar en la vía judicial e incorporarnos a la tutela judicial. ¿Cuándo las cláusulas suelo, porque todavía se siguen cobrando, con esta sentencia van a dejar de cobrarse a los propietarios de hipotecas? Nosotros pensamos que, y es normal, que la gente que contrata un préstamo hipotecario no es un experto en finanzas, y sí son los bancos. Por lo tanto, siempre recomendamos que antes de firmar un préstamo hipotecario acudan a una asociación de consumidores donde podemos revisar, como de hecho lo venimos haciendo desde hace varios años, los contratos, porque da mucha felicidad firmar un préstamo hipotecario, pero como no sepamos claramente qué compromisos estamos adquiriendo con el banco, después podemos pasar muchas desilusiones, y además muy costosas. Sí, pero lo que te preguntaba es que con esta sentencia ya el sentido común invita a pensar que ya deberían dejar de aplicarse las cláusulas suelo, ¿no? Y sin embargo se siguen cada mes incorporando en las cuentas de los clientes de estas entidades. Yo creo que ahora hay bancos que aún piensan que es correcta la forma como han comercializado la cláusula suelo. Hay bancos que piensan que fue transparente totalmente la contratación en el momento de la firma de la hipoteca. Por eso nosotros pensamos que la prevención y la educación financiera son fundamentales para ir erradicando estas malas prácticas bancarias. Y para eso pedimos que cuenten con las asociaciones de consumidores. Sí, ahora que hablas de asociaciones, tú perteneces a una, hay una gran asociación que es ADICAE. Te voy a poner un caso concreto, una persona que está en ADICAE, que ha iniciado ya hace tiempo atrás, como tantos otros, un proceso colectivo en los tribunales para que se decreten nulas estas cláusulas suelo.
¿qué tiene que hacer? ¿Qué le aconsejarías? ¿Que sigan este proceso que puede eternizarse, que se salga e inicie la vida individualmente? ¿Cómo lo contemplarías tú como experto? Yo creo que en el tema del dinero hay muchísimas novedades a favor de los consumidores. Cuando hablaba de las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo, estamos hablando de 6 sentencias europeas que modifican sustancialmente no solamente la ley hipotecaria a favor del consumidor, sino también los criterios del Tribunal Supremo de España. Por lo tanto, incidiendo en que el consumidor no tiene que saber de finanzas, sí, así como cuida tanto su dinero, tiene que acompañarse en el cuidado de su dinero, es decir, tiene que informarse permanentemente tanto con los profesionales, con las asociaciones de consumidores, con más de una asociación de consumidores, con periódicos especializados, con radios especializadas que le van informando. No podemos darnos el lujo de firmar un préstamo hipotecario y pensar que durante 30 años no hay variaciones que nos vayan a afectar. Me temo que tenemos que cuidar nuestro dinero y cuidar el presupuesto familiar implica informarse periódicamente de las cosas que nos afectan. Y para estas personas que están en causas colectivas, ¿tienen que esperar a que acabe su proceso judicial para que dejen de pagar la cláusula suelo o va a ser inmediato? Yo creo que todos tenemos el derecho a la información, que es un derecho recogido en la Constitución. Tenemos que buscar todas las fuentes de información y yo entiendo que hay mucha gente que no se puede enfrentar a procesos demasiado largos, demasiado farragosos. Entonces hay un proceso que cada uno debe buscar para cada sí. ¿Cómo una persona que puede tener cláusula suelo y no saberlo, cómo se detectan las cláusulas suelo? Las cláusulas suelo se detectan buscando a un profesional que no es el señor del banco que nos vendió la hipoteca, llevándola a una asociación de consumidores, consultando con un abogado, consultando con un economista, preguntando. Es la única forma, porque los bancos no siempre la ponen. Un contrato de préstamo hipotecario tiene partes muy específicas y la información debe ir en cada sitio. Es como un puzzle. Y hay bancos que la ponen en sitios totalmente recónditos. Por eso la sentencia judicial dice que a veces se enmaraña en un montón de datos la cláusula suelo y es normal que un ciudadano medio no la encuentre. Así como yo no sé de mecánica y tengo que buscar un mecánico para que me explique las cosas y tampoco sé de calderas, cuando alguien necesita información financiera tiene que ir a asociaciones de consumidores especializadas, a más de una, e informarse y luego tomar la decisión sobre cuál es el mejor camino para él. Asociaciones como la vuestra. Asociaciones como la nuestra, todas las asociaciones de consumidores ayudan, lo que no tiene que decidir es cuál es la apropiada para cada uno. Bueno, ¿cuál va a ser un poco a corto plazo el escenario en el que nos vamos a encontrar los afectados que tienen cláusula suelo? ¿Cómo crees que van a dar paso los bancos o va a ser el gobierno o va a ser las asociaciones? Un poco, ¿cómo va a ir a un horizonte a corto plazo? A corto plazo yo creo que dependerá mucho de la política comercial de cada banco. Nosotros entendemos que hay bancos que tienen la sensibilidad de una piedra pómez y hay bancos que están cuidando un poco más al cliente. Esto tiene que ver con una serie de razones sobre el tipo de capital que tienen, el asentamiento que tienen en una zona geográfica. En cualquier caso, lo que no debe variar es que uno debe informarse gratuitamente en las asociaciones de consumidores y que le propongan cuál es la vía más rápida para solucionar su problema. En el caso tuyo, ¿quieres recordar o contar cuál es la forma de contactar con la asociación Red Right? Nosotros aquí en Barbastro atendemos gratuitamente dentro de las oficinas del ayuntamiento. Existe una oficina de mediación hipotecaria donde se puede gestionar todo el proceso de reclamación, no judicial, pero toda la parte previa se puede atender gratuitamente y de hecho hace 6 meses que venimos atendiendo gratuitamente y seguiremos haciéndolo. Bueno, César, por lo que vemos el salón de plenos está lleno. Eso quiere decir que hay mucha gente afectada desgraciadamente por las cláusulas suelo. No sé si podríamos cuantificar en Barbastro, en Huesca, cuánta gente podría estar afectada. Por el tema de gastos de formalización de hipoteca, toda la gente que firmó préstamos hipotecarios. Imagínate la cantidad. Por el tema de cláusula suelo es muy difícil valorarlo. Lo que sí está claro es que afecta poderosamente nuestro presupuesto familiar y eso es una cosa que tenemos que arrancar del contrato definitivamente. Bueno, pues algún comentario para terminar esta entrevista, alguna cosa que quieras apuntar que no hayamos dicho. Hay un tema que me parece importante.
solemos guardar toda la documentación del banco en una especie de carpeta o en una especie de sobre y nos da la impresión que es la caja de Pandora. Nos da miedo abrirla y sacar las cosas porque no sabemos qué son y nos da la idea que van a salir todos los males. Yo creo que debemos meternos a coger al toro por los cuernos porque es una posibilidad única para resolver de una vez el tema financiero que tenemos. Gracias. Muy bien, César.